Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo el Día. Victoria del Real Madrid para estrenarse en Liga Endesa 70-63 frente a Hereda San Pablo Burgos, en un partido donde tras la gran defensa que creo que hemos hecho en líneas generales, salvo quizás en el momento que les hemos dejado correr a los de Zantabac un poquito, en líneas generales muy buena defensa, muy buena línea de rebote, muy buena línea de esfuerzo, pero este partido básicamente no lo hemos roto por nuestra ineficiencia en el tiro de tres, nuestra incapacidad para anotar, sobre todo durante 3 cuartos desde el 6.75. Ahí nos ha costado un porrón romper ante un equipo con una muy buena dinámica de poste bajo, poste alto, buena capacidad también para tirar de fuera, y eso nos ha hecho sufrir, en cierto modo. Tampoco muchísimo, pero sí, al final ganas de +7 en un partido donde muchas veces nos hemos movido durante el encuentro al filo de la navaja. -2, +4 puntos, partido súper competido en esos aspectos. Me quedo con buenas noticias, evidentemente en primera instancia, en cuanto a los elementos destacados. Como he dicho a título escolar, me ha gustado mucho el trabajo de la zona, Vincent Poirier gobernando las operaciones, Gerson Yabusel también ayudando mucho. Me ha gustado mucho el partido de Alan Hanga. Es verdad que en algunos lanzamientos ha estado algo errático, pero es que esa tampoco es su funcionabilidad dentro de la pista, y aún así le ha dado para anotar 14 puntos, para poderle hacer al equipo correr, darle físico, oficio en cuanto a aspectos elementales de entendimiento y fuerza en el juego. Y luego Sergi Llull, que desde luego este Sergi Llull se aporta eso desde la segunda unidad, 12 puntitos, va anotando por fuera, va sacando ese punch, ese liderazgo que tiene de cuño, pues va a ser muy útil. Va a ser muy útil en partidos de Liga Endesa y en partidos de Euroliga. Claramente hemos tenido problemas al comienzo, sobre todo para pasar el pick and roll, pasar la pista, mucho bote-bote, mucho yo-yo por parte de, sobre todo, Tomás Seurtel, que le ha costado hoy también, sinceramente, hacer un partido óptimo. No ha estado a nivel, ha sido de los peores del equipo. Nigel Williams-Goss sí que ha tenido elementos de compensación, con algunas canastas, con algunos momentos de defensa también, cruzando con algunos momentos de empanamiento, pero bueno, ya sabemos que son dos jugadores que tienen que ir dando más. Hay que confiar, darle ese depósito de confianza a dos jugadores que llegan al final nuevos al equipo. Es un típico tópico, pero creo que en el baloncesto esas cosas, claro que pasan. Entonces, bueno, pensar que estos porcentajes se van a dar en partidos, porque el equipo no tiene muchísima clarividencia anotadora por fuera, tiene jugadores que por momentos pueden estar con la mano calentita, Llull, Coser, Nigel Williams-Goss, es decir, jugadores que pueden anotarte en un momento determinado por fuera sin ningún tipo de problema 2 o 3 canastas, pero digamos como régimen de conducta de juego no tienen ser raza tiradores, no lo tienen, pero sí que pueden aportar mucho en esa línea que ahora mismo a mí es la que más me preocupa, la generación de canastas propias a la hora de ser más limpios a la hora de subir el balón, ser más claros en el juego de, digamos, de pasar los bloqueos. Y cuando eso lo mejoremos y los lanzamientos y los porcentajes mejoren, pues desde la defensa vamos a romper. Porque este año, como hemos demostrado ante un buen equipo que va a estar en playoff seguro, yo apuesto por un muy buen Burgos esta temporada, con esa línea defensiva, con esa capacidad para defender por fuera, con esa capacidad para poder rebotear y luchar todo tipo de balones, el Real Madrid va a romper en Liga Endesa siempre y cuando tenga luego la capacidad de definir mediante el lanzamiento. Notas negativas, Tomás Seurtel la que más, sin ningún género de dudas. Alocen ha tenido algunos minutos, pero muy poquita cosa ha podido aportar en ni 5 minutos que ha estado en pista. Yo pido más minutos para Alocen, sobre todo viendo minutos de este nivel de Tomás Seurtel. Pero bueno, más cosas buenas que malas. Y a pensar ya en el próximo partido, porque tenemos una agenda muy apretada con varios partidos de Liga Endesa consecutivos, y luego ya a pensar en la Euroliga, en pensar en Anadolu Efes. Lo dicho, buena victoria para empezar, sin grandes alardes y con un poquito de todo, pero más cosas buenas que malas.